De las coimas, vamos a hablar de esto con Diego Cabot, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Diego. Gracias, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, finalmente lo ratificó Bonadío. Sí, un poco es lo que decíamos, o sea, no hay demasiado punto de contacto entre lo que se investiga en un lugar y en otro, excepto el fiscal, que sería una suerte de link entre dos cosas que van paralelas, ¿no? Son causas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que sucedió? ¿O qué es lo que en los efectos prácticos está pasando con la famosa causa Dolores? Bueno, básicamente se abrió una suerte de oficina de reclamos en Dolores. Entonces van muchísimos de los abogados que no la están pasando bien en Comodoro Pi, van allá, porque se abrió, como te digo, una oficina de reclamos. Entonces... entre ellos Barata, por ejemplo. Barata, sobre el que hay centenares de miles de fojas de prueba en su contra y testimonios y de todo, fue allá a querellarlo a Stornelli, ¿no? Claro. Allá, cuando está allá, es Dolores. Dolores, con el juez Ramos Padilla. Pero a su vez lo recusó acá porque dice tal o cual cosa. ¿No? Que el juez que está involucrado en aquella maniobra. Entonces, ¿qué dice Bonadío? Le dice, mire, no hay ningún punto de contacto. Ninguno. Y a su vez, Bonadío, que digamos, que ya los tiene un poquito apuntado a algunos abogados y demás, le dice, usted lo que hizo es un copy-paste. Le dice eso a uno de los abogados de... Copió y pegó, porque agarra como una suerte así como de error que hay en aquel escrito y dice, ve que copió el mismo error en él. Claro, es genial. Bueno, entonces moraleja le dice, no hay ningún punto de contacto, no hay ningún hecho fáctico, no se aporta ningún hecho nuevo como para apartar al fiscal la causa, y obviamente lo confirma. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente porque si llegan a venir otros planteos, uno podría suponer... Claro, sienta un precedente. Claro, ¿no? Que van a ir todos iguales. Ahora, es posible que, como pasa siempre en la justicia, todo se va a apelar. Claro. Entonces es posible, hay que ver que esta apelación, que esta resolución también cámara, ¿no? sea apelada, y habrá que ver qué dice la Cámara. Claro. La verdad es que no hay tantas diferencias entre las apreciaciones que va teniendo Bonadío con lo que dice la Cámara, por lo menos respecto de los hechos. Claro. Después, respecto sí de los encuadres jurídicos. Habrá que ver, pero en principio, digamos, es una simbología para la causa importante. Claro. O sea que esta pedido en realidad que hizo Barata en Comodoro Pi, bueno, tiene ya ahora este freno. Está resuelto. Está resuelto por Bonadío, veremos a ver si lo apelan y si lo tiene que tratar la Cámara. Por otra parte, en la oficina viajó Dolores. Claro, en la oficina de reclamos, como te digo, que se instaló en Dolores, donde van todos o muchos de los abogados cuyos defendidos están en peor situación. Por ejemplo, el abogado de Tomás, que no te olvides que fue el único de todos que se profugó y no sale, digamos, no va a salir por mucho tiempo, porque justamente si querés, digamos, si tenés que tener un requisito para que se cumpla la prisión preventiva, justamente es que vos interfieras, o el riesgo de fuga. Bueno, este hombre lo hizo, imagínate que... Ya está, tienes antecedentes. Tienes antecedentes, entonces el abogado de él también fue a Dolores, ¿no? Claro. Entonces, eso, digamos, lo que está sucediendo. Pero la causa, básicamente, en la causa de Cuadernos fue ratificado. Y esto, y más allá de que fue en una presentación hecha por Barata, obviamente es aplicable a todos. Que es un paso muy importante porque justamente era de lo que se hablaba desde el momento en que comenzó la causa de Dolores, de Ramos Padilla, de Stornelli, de D'Alessio. Igual van a intentarlo, ¿no? Van a intentar seguramente ir por otro lado y demás, porque básicamente es parte de lo que se... imaginó alguna vez al poner una causa también en Dolores, ¿no? Sí, igual ayer no me acuerdo si fue ayer o anteayer, que hablábamos justamente de esto, de que si bien el fiscal de la causa es el fiscal Stornelli, vos lo explicabas bien, también hay otro fiscal. Sí, pero el fiscal, pero hay que entender esto, el fiscal, Rívolo. Rívolo, perdón. Carlos Rívolo. El fiscal es Stornelli. Sí. Stornelli en un momento pide... A través del, si querés, del procurador y demás, que es Casal, del jefe de los fiscales, le dice, necesito a alguien que me ayude. Y viene Rívolo como una suerte de fiscal ayudante. Pero, digamos, el proceso, o sea, la parte digamos, de impulso del proceso la tiene
Stornelli. Solo. Claro, o sea, Rivolo es ayudante y lo ayuda, pero y además Stornelli y Rivolo son una buena dupla porque ambos tienen son muy distintos en cuanto a que Stornelli es un hombre más de acción y Rivolo es un hombre muy del derecho. Entonces son absolutamente compatibles, digamos. Claro. Es un buen team, se si complementan, quisiera, ¿no? Claro. No es que son, por ejemplo, dos personas o dos abogados que vienen del mundo de la academia. Más allá de que obviamente después de 40 años, imagínate, Stornelli tiene 25 de fiscal, la cuestión del derecho procesal o del proceso penal lo tienen un poquito claro, pero digamos, pero tienen como diferentes estilos, ¿no? Por lo tanto, son una buena dupla. Ahora, el fiscal es Stornelli, ¿entendés? Claro, sigue siendo Stornelli. Si mañana viene un tercero para que ayude, habrá uno más, pero el fiscal sigue siendo Stornelli. Claro, son fiscales que vienen a ayudar. Claro, exacto, que vienen ante una, si querés, ante una causa extraordinaria. ¿No? Extraordinaria en el sentido del cúmulo de trabajo que tiene. Bien. Bueno, por otra parte, escarcelaron a 4 exfuncionarios kirchneristas, todos de vialidad. Justamente hablamos de ellos aquí antes de su detención, que fue en marzo, 9 de marzo, 8 de marzo, por ahí. Los han escarcelado. Bueno, ahí tenés el exdirector, Pierotti, y 2 funcionarios más, uno que se llama Pasacantando y el otro Férgola. Y a su vez, el número 2 de José López, que es Nivelo. Exacto, Nivelo. Germán Nivelo. Esos 4 funcionarios, exfuncionarios, que quedaron detenidos antes de la indagatoria, porque estaban citados a declarar un lunes y los detienen el sábado. Los detienen básicamente por todo lo que fue las declaraciones indagatorias de estos famosos 70 empresarios, los detienen, y finalmente ahora, después de 3 semanas, los largan. Piden la excarcelación, Stornelli no se opone con algunos requisitos, y la Cámara finalmente decide excarcelarlos. ¿Cuáles son esos requisitos? Si querés, algunos de los cuidados que toman, les retienen el pasaporte, los obligan a no ausentarse más de 48 horas del domicilio que declaren. Bien. Y hay una caución real que es básicamente vos cuando salís, es como si fuese una garantía, que puede ser o juratoria, que vos jurás que no te vas a ir. O imagínate que en este caso la palabra de esta gente no es muy válida. O económica. Bonadío la fijó en 1 millón de pesos, poco, digamos. Es un auto de lujo para esta gente. Para los montos que hablamos es poquísimo. Ni siquiera de lujo, es un auto de gama media, pero bueno, pero lo fijó en eso. Pero básicamente les retuvo el pasaporte, les impidió la salida del país y los obliga a las 48 horas, a no ausentarse más de 48 horas de su domicilio. Claro. En esas condiciones les dio la excarcelación. Ahora, les dio la excarcelación, pero ellos siguen dentro del proceso. Lo que están haciendo ahora es decirles, bueno, lo pueden esperar fuera de la cárcel porque por justamente estas 2 cuestiones que recién mencionábamos, porque no hay peligro después, que consideramos que no hay peligro de fuga y consideramos que no van a entorpecer la investigación, que ya está relativamente cerrada. No te olvides que Vialidad es uno de esos lugares donde si bien antes era un lugar súper oscuro, ahora si la justicia manda un oficio, Vialidad se lo contesta. Claro. Entonces las pruebas están relativamente, te diría, al alcance del juez, ¿no? Claro. Si mañana quisiera algo de Vialidad, que era el organismo que manejaban ellos, bueno, mandaría un oficio y se lo van a contestar. Uno podría decir, pasa lo mismo con los demás, y bueno, posiblemente, ¿no? Con algunos no tanto, pero con otros posiblemente sea un escenario similar, ¿no? Claro. Por lo tanto, es posible que empecemos a ver algunas excarcelaciones. Yo creo que con este tipo de, por lo menos de cuidados de lo que decíamos, el pasaporte, la prohibición de salir del país y demás. Ahora, sigue la tendencia que nos contabas el otro día de querer ir cerrando esta primera gran etapa de la causa de los cuadernos para elevar la juicio oral. Absolutamente, es en lo que están trabajando ahora. Hay algo que todavía que a algunos les llama la atención, que es por qué, a mí también, estoy en ese, digamos, en ese universo, por qué después de la declaración de Manzanares todavía no hubo demasiadas medidas judiciales posteriores, ¿no? O sea, cuando en su momento se homologaba alguno de los acuerdos, inmediatamente se disparaban varias medidas judiciales que tenían que ver con la declaración que hacían. Bueno, en este caso no hubo tanto, aunque sí hubo allanamientos, muchos.
hubo algunos pedidos también a migraciones para impedirle la salida del país de varios de los que están mencionados y relatados por Manzanares, pero no hubo detenciones ni ninguna... Es cierto que durante tanto tiempo se estuvo esperando la homologación de la declaración de Manzanares, ha trascendido tanto y tan jugoso todo lo que ha trascendido, claro, que uno lo que esperaba era, bueno, va a haber mucho movimiento. Absolutamente, pero no fue así. Por ahora, o sea, hubo muchos allanamientos, como te digo, hubo pedidos para impedir la salida del país de varios de los funcionarios, o de los exfuncionarios, mejor dicho, varios de los empresarios o pseudoempresarios que tenían ese carácter de testaferros del núcleo Muñoz, pero no ha habido todavía ninguna detención y ningún pedido de indagatorias después de aquella homologación. Respecto a lo que vos decías del juicio oral, claramente en eso exactamente están trabajando hoy el fiscal, gran parte de la fiscalía y gran parte del juzgado también. Ya empezar, ¿cómo se hace una elevación a juicio? Porque esa es la pregunta. Digamos, ¿qué es? Bueno, es un enorme compendio, si querés, o resumen de lo que vos creías o de lo que era la acusación inicial, de las pruebas que recolectaste y de los delitos que configuran, de acuerdo a esas pruebas, las conductas de cada uno. Por lo tanto, hipótesis, las pruebas y los delitos que... Claro, y en ese caso decirle, bueno, por tal y tal y tal y tal cosa, yo pido que este expediente o que se eleve a juicio. Entonces, imagínate el trabajo que es eso. O sea, estamos hablando de, yo creo que quizás más de 1000 páginas. Claro. Una resolución de ese tipo, ¿no? O sea, donde van, si vos ves por ejemplo, la de Otesur, ¿no? Donde se eleva a juicio Otesur, que fue reciente. Bueno, es una resolución de unas 500 páginas, ¿no? Donde se va compendiando, como te digo, todas las cosas que se han recolectado como prueba. Claro. Entonces, son, digamos, resoluciones o pequeños corpus jurídicos, casi que es el resumen de... No, y encima causas como esta, lo que hacen es que van abriendo y teniendo aristas por todos lados y van abriendo caminos. Son muy ricas los pedidos de elevación a juicio. Vos sabés que yo nunca me voy a olvidar de uno que hizo Stornelli justamente en 2008, cuando se interviene el INDEC. Y en ese momento, yo me acuerdo que lo leí porque era apasionante, y estaba contado todo lo que había sido el desembarco y la colonización de todo ese aparato que hacía estadísticas para el Estado. Entonces contaba, por ejemplo, que a la directora del INDEC le gustaban los alfajores. Entonces aunque te parezca mentira, le gustaban los alfajores de dulce de leche. Y bueno, le gustaban. Sí, está bien, ser humano le gustaban. Bueno, entonces iban y había un cuidado especial de no poner que los alfajores subían mucho. Y estas eran cosas que le iban contando en las diferentes... en las diferentes... Como le gustaban los alfajores, había cuidado justamente en el precio del alfajor que informaba el INDEC. Claro, ¿entendés? O sea, y eso está todo contado. Son muy ricas porque van sacando y van extrayendo de las declaraciones lo más jugoso. Y lo van uniendo después con una cantidad de pruebas que confirman esos dichos, ¿no? Por ejemplo, lo que el otro día decíamos, ¿no? ¿Viste el famoso tema que dicen muchos detractores de la causa? Dicen, no, bueno, solamente los cuadernos con la anotación, con la fotocopia. Bueno, no, eso quedó... Por ejemplo, vos, una de las pruebas que hay que son muy interesantes y que seguramente van a estar compendiadas, como te digo, en la elevación de juicio es cuando Centeno anotaba, vamos a ir a la casa de tal o cual, o al departamento o a la cochera de tal edificio, fui con, por ejemplo, con algún exfuncionario a la cochera de tal empresa. Bueno, ¿qué hizo la justicia? Tomó el teléfono, agarró el teléfono, el número de teléfono de ese funcionario, le pidió a la telefónica que le diga ese día, a esa hora, dónde estaba posteado ese celular. Claro, según la señal del celular. Bueno, ¿y sabes dónde estaban? ¿A dónde? En la cochera de esos edificios, o por lo menos en la zona de esos edificios. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas... Ahí ya se cae esto de que solamente por eso es una anotación. Es interesante las elevaciones a juicio porque es donde los fiscales, el fiscal y el juez tiene que argumentar. A ver, yo quiero que esto vaya a juicio por tales delitos, por tal y tal y tal cosa que acá está. Porque esto que está escrito acá está probado de esta y esta manera.
manera. Exactamente. Claro, así que, perfecto. bueno, en eso están, pero es un trabajo enorme trabajo. Muchísimas gracias, No, por Diego. nada. Un placer, como siempre. Y de aquí me voy al encuentro de Sofi Diamante, porque tenemos que hablar del servicio puerta a puerta y la FIP, que empleó